Lo que se va a examinar en esta presentación es cómo se logra definir el término democracia a través de estudio de distintos casos de democratización y vamos a desarrollar los criterios que debe tener la calidad de la democracia y el descenso hacia los regímenes políticos híbridos. Según O'Donnell, la definición de democracia no solo hace referencia a un determinado régimen democrático, sino que también hace referencia a las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Por otro lado, Galli afirma que la democracia es un concepto político valorativo por excelencia. En el texto de Collier y Levitsky, Democracias con adjetivo, trata unos casos de democratización y expresan que comparten importantes atributos de democracia, pero que no se puede considerar completamente democrático. Los autores exponen también las características para los estudios de casos de democratización a nivel de los regímenes políticos, con atención a países de América Latina. Por eso el trabajo se centra en definiciones procedimentales que se emplearon con más frecuencia en la investigación de los procesos de democratización recientes a nivel de los regímenes políticos nacionales. Estas definiciones son mínimas ya que buscan la menor cantidad de atributos suficiente para producir un criterio viable de democracia. Teniendo en cuenta los principios que se argumentan en el recurso seleccionado, especialmente la cuestión de la justificación de adoptar medidas antidemocráticas por parte del Poder Ejecutivo, hemos llevado a cabo una comparación con el trabajo metodológico de Barrea. En este último mencionado, el análisis se circunscribe al aspecto del control del poder político dentro de la democracia. Levinsky y Blatt hacen hincapié en la crisis que representa para la democracia la estrategia de la retórica política con el objetivo de extrapolar sus funciones. Precisamente, Barreda presenta que, por ejemplo, en el caso de América Latina, uno de los problemas de calidad democrática que más se destaca es la debilidad de los mecanismos de control del poder político existentes. Incluso cuando se da la existencia de instituciones como el Congreso, figuras políticas destacadas en la defensa de derechos, inclusive una constitución igualmente, se produce un avallazamiento de los derechos y un poder ejecutivo sin límites de la realidad. Es por esto que Barreda argumenta que se puede observar y analizar cómo funcionan cada uno de los atributos que conforman la democracia, y remitiéndonos a la cuestión del control del poder político, esta debería estar comprendida por una auténtica rendición de cuentas en distintos niveles que ponga límites a los posibles abusos de poder. La una, que sería la rendición de cuentas vertical, es a través de elecciones regulares y justas, es decir, que existen opciones reales entre gobiernos. La horizontal es a través de ciertas instituciones estatales y la social es a través de distintos grupos de la sociedad civil. Los autores Levitsky y Wei en el texto de El surgimiento del autoritarismo competitivo se van a centrar en cómo luego de la Guerra Fría fueron surgiendo alrededor del mundo ciertos regímenes políticos híbridos, los cuales fueron sufriendo diversas modificaciones respecto a su calidad democrática, algunos manteniéndose más estables y otros adquiriendo cierto autoritarismo. A esto lo denominaron autoritarismo competitivo. El autoritarismo competitivo no se centra en ser una democracia ni un autoritarismo absoluto. Los funcionarios en los regímenes autoritarios competitivos pueden manipular las normas democráticas formales, pero no eliminarlas, utilizan el soborno, la cooptación y persecución sutil. Asimismo, la oposición puede tratar de vencer y debilitar a los funcionarios autocráticos en la arena electoral, ya que las elecciones son regularmente competitivas, aunque puede existir una falta de transparencia. En la arena legislativa también, ya que el poder legislativo existe pero es muy débil. En la arena judicial y en los medios, ya que aquellos que son independientes son legales e influyentes, aun cuando los periodistas son amenazados y atacados. Un ejemplo de régimen autoritarista competitivo que fue muy desarrollado en el libro de cómo mueren las democracias es el de Fujimori en Perú, que se ve debido a cómo en la arena legislativa hubieron elecciones en los 3 años de autogolpe. En Perú los legisladores antifujimoristas utilizaron el Congreso como un espacio para ventilar sus opiniones, y respecto a la prensa, periódicos independientes peruanos como La República y El Comercio operaron libremente durante toda la década. Por último, esto llevaría a que las democracias se encuentren en peligro. Sin embargo, las democracias no terminan rápidamente, sino que es un lento proceso de debilitamiento de las instituciones. Lo que sucede es que los líderes electos logran, a través de distintas justificaciones, adoptar medidas antidemocráticas. Esto sucede ya que creen que se necesitan reformas en el país y garantizan estos tipos de medidas a través de algún pretexto: crisis económicas, combatir corrupción o amenazas a la seguridad nacional. Estas medidas cuestionables pueden dirigirse hacia el Congreso, Corte Suprema, medios de comunicación y hasta pueden llegar a modificar la Constitución. Los que desarrollan estas ideas son Levitsky y Sibak. Estos autores se ponen en el caso de Alberto Fujimori en Perú y cómo su propio régimen representa el lento proceso de debilitamiento de las democracias democráticas y la erosión de las normas políticas tradicionales, ocasionando un desgaste en la democracia. Resumiendo, esto es parte de un proceso que va sucediendo poco a poco y sus medidas son aisladas, por lo que a nadie le parece amenazante para la democracia. De hecho, los movimientos del gobierno suelen estar dotados de un recubrimiento de legalidad y puede haber veces que la ciudadanía tolere estas medidas durante las crisis de seguridad, sobre todo cuando temen por su propia seguridad.